Muchos de ustedes se han de preguntar acerca qué es el Banco de México, qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para qué se usa, para qué nos sirven a los mexicanos, para qué sirven estas dos grandes instituciones, cómo se formaron, cuál es su historia. Muy bien, si eres una de esas espectadores o espectadoras, te invito a ver este gran video en el cual... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Cortés Hernández y en este video les voy a hablar acerca de la teoría política y monetaria que hay en México y de dos grandes instituciones, la cual son el Banco Central, o sea, Banxico, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acompáñenme a ver este video. La política monetaria o política financiera es una rama de la economía política la cual usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. La política monetaria comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado del dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva, expansión cuantitativa. Y cuando se aplica para reducir la política monetaria retrasada. Ahora vamos a hablar acerca del Banco de México. ¿Qué es el Banco de México? El Banco de México es el Banco Central del Estado mexicano. Por mandato constitucional es autónomo en sus funciones y administración. Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la dicha moneda, o sea, el peso. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar un buen funcionamiento de los sistemas de pago. Esto, a grandes rasgos, es de lo que se ocupa el Banco de México, encabezado por el gobernador actual, Agustín Cárdenas. Y ahora vamos a ver, ¿qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal, a cuyo encargo se encuentra todo lo relacionado con la recaudación tributaria, administración financiera y fiscalización de recursos del gasto público, así como la regulación y vigilancia de las instituciones bancarias y de valores de dicho país. Esta institución está encabezada por el gobernador actual, José Antonio Meade Curibreña. Pero veamos ahora, ¿cuáles son las características de estas dos grandes instituciones y implicadas en la teoría política y monetaria? Lo que hace el Banco Central es medir la tasa de interés para ver si se modifica algún cambio o en alguna variable para subir o bajar la demanda del dinero. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver. Como una media para no repetir las grandes inflaciones de los años 70 y 80, en 1994 se estableció la autonomía del Banco de México, que impide al gobierno financiar su déficit presupuestal con emisión monetaria y generar altas inflaciones y devaluaciones. Por su lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía impuestos, deuda interna y deuda externa, financia el gasto público y puede agrandar o achicar el déficit presupuestal, variables fundamentales para los equilibrios macroeconómicos, fundamentales para la solidez o debilidad de la economía. Las advertencias de Banxico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de bajar el gasto o aumentar las tasas de interés enviaron señales, aunque lo nieguen las partes, de que Banxico considera las políticas de gasto, endeudamiento y déficit creciente seguidas por Hacienda como factores que debilitan al marco macroeconómico. El Ejecutivo aumentó la deuda interna, externa y el déficit. Banxico les pide bajar gasto, deuda y déficit, si no cada día sería más difícil controlar la inflación y frenar la devaluación. Y bueno, vamos a ver un breve resumen acerca de lo que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anterior a esta designación, el cargo se denominó mayordomo de propios.
La función de recaudación de impuestos fue una de las primeras que México depositó en un ministerio al momento de volverse una nación independiente. Así, el 8 de noviembre de 1821 se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda con la expedición del Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal. El 16 de noviembre de 1824 se creó la primera ley que regularía la administración pública en materia fiscal, la Ley para el Arreglo de la Administración de Hacienda Pública. En 1843, con la adopción del régimen centralista en México, la Secretaría se volvió Ministerio de Hacienda, lo que volvería a cambiar a Secretaría en 1853, agregándose la función de crédito público. De esta manera, sería denominada por primera vez la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué es la política monetaria. La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y, por lo tanto, para la creación de empleos permanentes. ¿Y cómo nos afectan esos puntos inflacionarios o esa tasa de interés que el Banco de México eleva? Es muy sencillo. El Banco de México lo que hace es regular esta tasa de interés. Esta tasa de interés se ve reflejada indirectamente en los bancos comerciales. ¿Cuáles son estos bancos comerciales? Es muy sencillo. Banamex, Bancomer, Scotiabank, Santander, HSBC, entre otros. Estos son los bancos comerciales que están dependiendo de la tasa de interés del Banco de México. Así, el Banco de México procura mantener una tasa de interés también para que no haya ninguna fuga de capitales. ¿Qué significa la fuga de capitales? Imaginemos que tú tienes una inversión aquí en México. Esta inversión va a ser diferente a alguna inversión extranjera en rendimientos. Un rendimiento es lo que te da el beneficio, es lo que ganas tú en una empresa o en alguna compañía. Entonces, nosotros, el Banco de México, al no tener demasiados intereses altos o mayores intereses respecto al exterior, como son en Estados Unidos respecto a la Fed, entonces eleva la tasa de interés. Esto va a hacer que los inversionistas no salgan del país directamente, sino que traten de invertir más para que haya mayor empleo, mayores beneficios y mayor dinero en circulación. Eso es como nos afecta a nosotros los mexicanos la tasa de interés. Más allá de todo esto también tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? El tipo de cambio se ha elevado en unos meses atrás hasta en más de 20 pesos por dólar. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal, manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno de la Ciudad de México, realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público, planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país. Se comprende el Banco Central, la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. Ejercer las atribuciones en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares al crédito. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamiento federal en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. Organizar y proyectar y calcular los egresos del Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno Federal y de la Administración Pública Paraestatal. Formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria
para la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación. Y decíamos que la política monetaria en México no era muy importante. Claro que lo es. La política en México es demasiado importante, ya que de ahí proviene la economía. ¿Qué sucede si tú no tienes dinero para comprar? Si no hay mayor empleo, si no tienes la suficiente cantidad de cosas para cubrir tus necesidades. Así es como a ti te afecta, como nos afecta a todos los mexicanos. Entonces, esperemos que les haya gustado este video. Gracias por mirarnos. Mi nombre es Edgar Cortés Hernández y soy alumno de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias y buenas noches.